Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la extracción de víctimas en accidentes de tráfico. Bueno, eh, en lo que es la asistencia al politrauma, ¿no? Pues la parte del rescate del accidentado, pues es una parte de las más complejas, ¿no? Y entre otras cosas, va a conllevar siempre un trabajo en equipo, porque vamos a ser muchos los intervinientes. Va a haber sanitarios de distintos niveles asistenciales. Hay veces que hay gente de primaria, hay veces que está solo la UBI móvil, o hay la UBI móvil y una ambulancia de soporte básico, un helicóptero, en fin. Aparte va a haber equipos de rescate, ¿no? y fuerzas de seguridad. Entonces, bueno, pues si no se hace un trabajo en equipo, pues probablemente no vamos a poder hacer un buen trabajo, ¿no? Bueno, pues primero recordaros que esto aplica al paciente politraumatizado, que era aquel en el que coexistían lesiones, ¿no? Normalmente que afectan a más de un órgano o sistema y que repercutan en la estabilidad del paciente, ¿no? Eh, en la estabilidad o incluso que puedan conllevar un riesgo vital, ¿vale? Eh, También últimamente cada vez más pues vamos a poner bastante interés en el riesgo de pérdida funcional, ¿no? Un paciente que ha perdido un brazo, pues ya lo podemos considerar como un politraumatizado, porque va a tener una pérdida funcional grave, ¿vale? Bueno, eh, ¿qué es la extracción de la víctima, ¿no? Lo que es el rescate de la víctima en un accidente, pues son las maniobras secuenciadas y coordinadas, ¿no? Primero de inmovilización, ¿no? La inmovilización lo que nos va a hacer es garantizar una correcta movilización, ¿no? Una movilización segura. Entonces, maniobra secuenciada y coordinada de inmovilización y posterior movilización, con el objetivo de sacar a la víctima del vehículo, ¿no? Nuestra máxima aquí va a ser mantener la alineación del eje cabeza-cuello-tronco, ¿no? Es decir, vamos a intentar evitar cualquier rotación innecesaria de este eje. La mejor extracción no siempre es la más rápida, ¿no? Hay veces que sí, que es necesario, pero hay veces que es necesario hacer una extracción del paciente de forma segura, aunque nos lleve más tiempo. Vamos a ver un poquito algunas líneas generales. Bueno, lo que os decía, ¿no? Que vamos a intentar mantener una angulación de 0 grados del eje espinal de la víctima, el eje cabeza-cuello-tronco. Las extremidades aquí no van a ser, no le vamos a dar tanta importancia, ¿vale? En principio, hombre, una extremidad polifracturada hay que darle la importancia que tiene, ¿no? Pero, pero bueno, si se rota una extremidad no pasa nada. Lo que no queremos que se rote es la columna vertebral, ¿vale? Bueno, eh, si podemos hacer una extracción del paciente con una angulación de 0 grados, pues es la vía de extracción que vamos a elegir. Si no, pues vamos a irnos a la vía de extracción que presente menor angulación, ¿vale? Nos vamos a encontrar muchas dificultades, ¿no? Está claro que, bueno, pues aquí, por ejemplo, esto es un aviso que yo estuve, había dos pacientes dentro del vehículo, dos chicas jóvenes, además estaban en prono, eh, con un camión encima aplastando totalmente al vehículo, que tenía la cabina dentro, debajo, o sea, haciendo la forma de la cuneta, ¿no? En este caso, los bomberos intentaron mover el camión, pero arrastraba el vehículo completamente y, bueno, pues hubo que esperar a estabilizar el vehículo para después levantar el camión con una grúa. No había más remedio que esperar, ¿no? Las dos pacientes estaban en prono, tuvimos que meter dentro del coche para atenderlas y para esperar con ellas, ¿no? Y para que estuviesen lo suficientemente estables y aguantasen, ¿no? Todo el rescate. Bueno, hay veces que el vehículo se nos queda colgando, aquí está un vehículo colgando de un árbol, con paciente también. Aquí es un acceso complicadísimo porque, bueno, pues el vehículo se queda a un metro del suelo, entonces primero hay que estabilizarlo, la posición de los pacientes nunca va a ser la que desearíamos, ¿no? Entonces, bueno, existen muchas dificultades, aparte ya del entorno, digamos, hostil, ¿no? O complejo que supone un accidente. Pues bueno, lo que van a ser todas las dificultades, sobre todo de posición,
deformidad de los vehículos y de posición de los pacientes. Bueno, siempre vamos a considerar los posibles atrapamientos, ¿no? Si teorizamos un poco sobre el atrapamiento, existen dos tipos de atrapamiento: el mecánico, que la víctima no puede salir, pero por la deformidad del vehículo, no por sus lesiones, ¿vale? Y luego tenemos el físico, que lo podemos dividir en dos partes, ¿no? Una en la que el paciente no puede salir del vehículo solo por sus lesiones, es decir, un paciente que tiene rotas las dos piernas, pues difícilmente va a poder salir de un vehículo, aunque el vehículo no esté formado, ¿no? Un paciente inconsciente no puede salir, ¿vale? Pues sería un atrapamiento físico 1, va a haber que ayudarle. Y luego está el físico 2, que es el que todos tenemos en mente, que es el más complejo, que es aquel en el que las estructuras del vehículo invaden el espacio del paciente y normalmente le producen lesiones. Entonces, claro, es más complejo porque tenemos lesiones que suelen ser graves, tenemos estructuras del vehículo que va a haber que retirar, modificar, para liberar al paciente, ¿no? Y va a ser el que más tiempo lleve, siempre. Bueno, pues solo que lo tenemos que tener siempre en mente, ¿no? Ante un accidente siempre preguntamos, ¿no? ¿Hay atrapados? ¿No hay atrapados? Por si necesitamos o no de los equipos de rescate, aunque a lo mejor van a ir también, ¿no? Para prevenir riesgos y estabilizar los vehículos, pero bueno, también es nuestra responsabilidad estar pendientes del atrapamiento, ¿no? Bueno, sabemos que vamos a tener que crear espacios, ¿no? Porque al final en un accidente pues no hay espacios, no tenemos espacio para trabajar, para sacar al paciente, ¿no? Es importante que tenemos que adaptar el espacio al paciente y no el paciente al espacio, que muchas veces pues vemos estas malas maniobras, ¿no? De rescate en las que el paciente pues al final dice, no, que cabe por aquí, pero cabe de mala manera. Al final le hemos hecho sin querer una rotación del eje espinal y no es lo que queremos. Pues si tiene que salir por allí y por allí no está la puerta, pues habrá que hacer la puerta, ¿no? Tendremos que adaptar el espacio. Si la situación del paciente lo permite, vamos a tener tiempo, ¿no? Para hacer una extracción segura y para adaptar completamente el espacio a las necesidades del paciente. Y luego una cosa muy, muy tonta y muy sencilla es el espacio interior, que la verdad es que es muy sencillo crear un poco de espacio interior para que podamos trabajar, para que podamos introducir material, para que podamos acercarnos al paciente, ¿no? Para inmovilizar el cuello, para poner oxígeno, para coger una vía. Y muchas veces lo pasamos por alto. Y la creación del espacio interior a veces es muy sencilla y es básica, ¿no? Para trabajar a gusto y para no hacer daño al paciente, que es de lo que se trata. ¿Cómo podemos crear este espacio interior? Bueno, pues lo primero es quitar cosas de en medio, ¿no? Los objetos que haya en el interior, mochilas, maletas, bolsas, bolsos, zapatos, balones, no sé, todo, ¿vale? Todo lo que se pueda se quita, porque bueno, cuanto más espacio tengamos, pues mejor. Podemos quitar normalmente los reposacabezas de los asientos y parece una tontería, pero nos deja, o sea, un asiento sin reposacabezas nos deja bastante espacio y además nos deja libre la vía aérea del paciente, podemos sujetar desde atrás con mayor facilidad, ¿vale? Todos los asientos que estén libres normalmente los vamos a batir para intentar hacer un espacio lo más plano posible dentro del vehículo para poder manipular después el tablero sin encontrarnos respaldos de asientos ni nada. Todo esto casi siempre lo podemos hacer nosotros mismos. El primero que entre en el vehículo, que va a ser el primer responsable del paciente, ¿no? Pero vamos, si nosotros no podemos, los bomberos pueden, que tienen herramientas suficientes para todo esto, ¿vale? Bueno, la creación del espacio exterior obviamente va a depender pues de forma exclusiva, ¿no? de los bomberos, de los cuerpos de rescate. Bueno, nosotros vamos a tener que intentar que la estrategia sea la misma, la estrategia de los bomberos y la estrategia de los sanitarios, ¿vale? O sea que al final si hemos decidido sacar al paciente en decúbito supino con tablero por allí, pues hay que sacarle por allí. Y nosotros tendremos que hacer todas las acciones necesarias para poder sacarlo por allí de forma segura y a la vez ellos tendrán que ir creando los espacios también necesarios para sacarlo y a la vez entre todos tendremos que ir protegiendo al paciente.
protegiéndolo pues, de la herramienta, de las esquirlas, del ruido, de todo, ¿no? Bueno, siempre tenemos que tener al menos dos planes de extracción, lo que decimos, consensuados con los bomberos, ¿no? Siempre tiene que haber un plan seguro y un plan de emergencia. El plan seguro, aquí pone plan A, plan B, porque hay veces que es más seguro o menos seguro, ¿no? Es aquel en el que, bueno, en el que el paciente le vamos a sacar en las mejores condiciones, ¿no? O sea, movilizándole lo menos posible y por el ángulo, o sea, por la zona del vehículo que presente menor angulación con su eje espinal, ¿vale? Bueno, hay veces que el paciente no lo permite, ¿no? Y si no lo permite, pues hay veces que queremos sacar al paciente de forma rápida, pero bueno, con un mínimo de inmovilización, ¿no? De instrumentalización. Entonces, bueno, hay veces que elegimos un ángulo un poquito mayor, de 0 grados, pues solo porque es más rápido, ¿no? Porque la situación del paciente, un paciente que evoluciona negativamente, un paciente que hemos tenido que someter a ventilación mecánica, que está deteriorándose su nivel de conciencia, que vemos que está sangrando. Y luego, bueno, esas serían lo que sería el plan A y B, que serían las extracciones más o menos seguras, ¿no? Y luego siempre tiene que haber un plan de emergencia. Plan de emergencia que al final es un paciente que se para, que se mete en apnea, un vehículo que se incendia. Bueno, no tenemos espacio y hay que hacer una extracción inmediata, ¿no? Bueno, pues los bomberos siempre van a crear primero el plan de emergencia, ¿no? Porque ese tiene que estar creado. Por si pasa algo, poder sacar al paciente rápido, ¿no? Y una vez creado el plan de emergencia y asegurado, entonces ya se van a poner con el plan de extracción segura, ¿vale? Bueno, muchas veces el plan de emergencia simplemente supone pues sacar al paciente sin material, solo con las manos, entre uno o dos intervinientes, haciendo un Reutec, y a veces solo por la puerta, ¿no? Pero bueno, esa puerta tiene que estar abierta, sujeta, en fin, un mínimo de condiciones, ¿no? Bueno, la maniobra de Reutec, que es lo que os he dicho, ¿no? Es sacar al paciente con nuestras manos, pues es para situaciones de emergencia. Vamos a intentar, a la vez que sujetamos el cuello, ¿no? Y hacemos una ligera tracción, ¿vale? Y abrimos la vía aérea, en caso de que haya que abrirla, ¿vale? Acordaros que si le podemos poner un guete, se lo ponemos al paciente que le haga falta. Y ya no tenemos que estar traccionando la mandíbula, ¿no? Pero bueno, el cuello siempre hay que sujetarlo. Vamos a intentar con nuestro tórax hacer una especie de tablero, ¿no? En toda la zona cérvico-dorsal del paciente. Y vamos a hacer la extracción. Bueno, la maniobra sería más o menos esta. Bueno, podéis ver muchas imágenes en Google, vídeos, en YouTube. La verdad es que yo la he hecho varias veces, no es fácil, porque al final los pacientes pesan mucho. Esto solo se hace en pacientes normalmente inconscientes, que pesan más. Bueno, al final las piernas siempre quedan colgando. Nos queda una sensación rara, ¿no? Pero bueno, si hemos conseguido proteger bien el cuello y realizar la extracción, pues bueno, lo hemos hecho adecuadamente, ¿no? Bueno, y luego ya pues la otra forma de sacar al paciente va a ser la extracción segura. Lo que os he dicho, intentando que el ángulo sea de 0 grados con el eje espinal del paciente, y eso va a ser pues extraerle normalmente, bueno, este es el supuesto de un conductor, de un paciente en el vehículo conductor sentado. Pues hombre, lo normal es abatir el asiento y sacarle por detrás, ¿no? Así no le hemos rotado nada, 0 grados. Imaginaros que aquí hay un camión, no podemos sacarle por aquí. Bueno, pues vamos a ver la siguiente angulación, la siguiente menor angulación, ¿cuál es? Pues va a ser esta. ¿Qué pasa? Que para sacar al paciente por aquí vamos a tener que cortar los pilares y los montantes del vehículo, por lo menos uno. Y eso ya va a llevar más tiempo. Bueno, pues en eso consiste el establecer una estrategia, ¿no? Para al final intentar rotar al paciente lo menos posible. Al final siempre tiene que trabajar gente dentro del vehículo, tiene que haber un sanitario con el paciente, sujetando el cuello, controlando
la columna cervical y la vía aérea, normalmente pues aplicando unos cuidados mínimos, ¿no? Vamos, siempre se le canaliza una vía dentro del vehículo, si se puede, sí, casi siempre se puede. Va a haber alguien que pueda sujetar el suero, podemos ponerle oxígeno, aunque sea con la bala de oxígeno fuera y la mascarilla dentro, ¿no? Bueno, y luego todas las acciones de movilización pues tienen que ser muy cuidadosas, muy meticulosas, porque esa vía no puede perderse, ese oxígeno no puede arrancarse, si el paciente está intubado ni te cuento, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a tener que ser muy cuidadosos, ¿no? Nosotros y los bomberos, y coordinar muy bien los movimientos para que todo vaya bien. Bueno, aquí hay varias... Bueno, la anterior era la del acompañante, que es igual, ¿no?, que el conductor, pero al revés. Más sencilla porque no tenemos el salpicadero, ni el volante, ni el salpicadero, que siempre molesta, ¿vale? Bueno, la salida desde los asientos traseros es similar, ¿no? A la de delante, solo que cambiamos las puertas traseras por las delanteras, en una segunda opción. Bueno, muchas veces no nos encontramos el vehículo en base, ¿no?, sobre las 4 ruedas. Nos encontramos el vehículo en vuelco total, vuelco lateral, el paciente con cinturón, sin cinturón, en decúbito prono, en lateral, bueno, en mil posturas, ¿no? Y habrá que ir viendo cuál es aquella que presenta una mayor seguridad, ¿no?, una menor rotación del eje espinal y que se puede hacer en un tiempo razonable, ¿vale? Bueno, lo que os decía, ¿no?, que al final muchas veces es, oye, quita este pie que voy a poner en mi mano para poder, que no le puedo sujetar bien el cuello desde aquí, o no sé, o por favor que alguien agarre ahora desde fuera del vehículo, que vamos a cambiar los puntos de sujeción del tablero. Bueno, os he puesto esta foto que ilustra un poquito lo complejo de las situaciones, ¿no? Esto a veces se parece mucho al juego este que hacíamos de pequeños de los colores, ¿no? De poner la mano en el rojo, el pie en el verde, y a otro le salía el pie en el rojo. Y al final acabamos todos cruzados y si no hacemos una labor muy, muy meticulosa, ¿no?, en la movilización, al final alguno se puede caer al suelo, producir un movimiento brusco, bueno, aparte del riesgo, ¿no?, de cortes y golpes. Bueno, como norma general, el mando sanitario va a ser el que dirija al equipo en la movilización, en la víctima, o sea, en la extracción de la víctima. Tiene que estar en comunicación constante con el mando de bomberos, eso está claro. Es mejor que hablen entre mandos y luego le transmitan a su equipo lo que tienen que hacer. Porque si hablamos todos, pues normalmente va a haber órdenes encontradas, al final uno tira del tablero hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, y el paciente se puede ir al suelo, se puede mover mal, podemos dar pasos hacia atrás en el rescate, ¿no? Nuestro objetivo tiene que ser, pues, que la víctima pase de la posición en la que esté a la posición de decúbito supino alineado sobre la camilla. Antes de la camilla normalmente va a estar en decúbito supino lo mejor alineado posible sobre el tablero, ¿no? Y bueno, ya veremos si tendremos que atarle al tablero o no para realizar la extracción, y normalmente al final la extracción se realiza una vez ya conseguimos que el paciente esté encima del tablero, pues deslizando el tablero, que para eso lleva sus 2 barras, ¿no?, que lo deslizan muy bien. Y bueno, lo que os decía, que si un paciente está inestable, pues habrá que hacer una inmovilización muy básica, ¿no?, y habrá que olvidarse del 0 grados, habrá que irse al ángulo que nos permita sacar al paciente lo más rápido posible, ante una inestabilidad grave del paciente, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poco con qué material contamos. Bueno, pues primero parece que es el collarín, que no es una prioridad poner el collarín. El collarín hay que ponerlo bien, no se puede poner mal, luego volver a poner. Entonces lo vamos a poner entre 2 personas siempre, y siempre si tenemos espacio. Si no, mantenemos la inmovilización manual, ¿vale? Collarines rígidos de 4 puntos de apoyo, 2 anteriores, 2 posteriores. Tiene que tener un acceso anterior, tenemos que poder valorar el pulso carotídeo, tenemos que tener acceso a una vía aérea quirúrgica,
Bueno, ya sabemos que no limitan todos los movimientos porque permiten la rotación y la lateroflexión, ¿no? Que esto lo vamos a inmovilizar con un inmovilizador de cabeza, o bueno, si el paciente tiene puesto un ferno, pues con un ferno. Pero vamos, que el collarín no es la panacea, ¿no? Sí que es verdad que nadie puede irse de un accidente sin un collarín, a efectos legales además, es importante, pero sí que es verdad que hay veces que no se puede poner. Entonces pues habrá que esperar, habrá que hacer una buena inmovilización manual, con un poquito de tracción, para posteriormente ya, con el cuello alineado y espacio suficiente, poner el collarín en buenas condiciones, ¿no? Importante medir, normalmente se mide desde la oreja hasta el ángulo del esternocleido mastoideo, medir el collarín para que sea de su talla, ¿no? El collarín es un dispositivo que molesta bastante, cuanto más rígido más molesta, y cuanto mejor puesto está, más molesta. Pero, bueno, pues tendremos que decir al paciente que es necesario que lo tenga puesto y que se le va a retirarlo en cuanto tengamos garantías de que se puede retirar, ¿no? Bueno, todos hemos visto collarines, los hay de 1000 marcas, de 1000 colores. Bueno, vamos a ver la camilla de cuchara. Vamos a ver primero la foto, por si alguien no la conoce. Qué raro. Esta es la camilla de cuchara. Y bueno, la camilla de cuchara normalmente se utiliza solo para recoger a un paciente y ponerle encima de la camilla, ¿vale? Cuando estamos en superficies que no son lisas, por ejemplo un paciente en una cuneta, es bastante útil porque podemos abrir las dos partes de la camilla y con muy poquito ángulo introducir una por un lado, otra por el otro y juntarlas, no por los dos extremos. Es bastante ergonómica, o sea que sí que nos permite coger mucho peso con esa estructura, que parece endeble en principio. Y bueno, es telescópica para adaptarla un poquito al tamaño del paciente y poco más. Lo único, no es un medio de transporte, nadie se puede trasladar con la camilla de cuchara debajo, porque es muy lesiva, ¿vale? Porque esto al final es de aluminio, o de hierro, o de plástico duro. Pero nos sirve bastante bien muchas veces para recoger al paciente y subirlo en la camilla. Bueno, el tablero espinal largo, que es lo que vamos a utilizar normalmente para extraer pacientes de vehículos y muchas veces también desde el suelo, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Al final pues es un tablero que tiene muchos agujeros, tiene la forma de las asas, ¿no? Que viene perforado, tiene dos carriles longitudinales que nos permite deslizarlo. También aguanta mucho peso, son bastante ergonómicos, las asas son bastante gruesas, ¿no? Entonces se agarra muy bien y nos permite pues atar al paciente con cinchas pues para tener una mayor seguridad en la movilización, ¿vale? Bueno, siempre son radiotransparentes para poder meterlo al paciente con el tablero en el escáner, o hacer una placa, ¿no? Y bueno, pues poco más. Es por defecto el que se utiliza, ¿no? Para sacar pacientes de vehículos. Hay veces que no cabe, entonces utilizamos el corto, pero la verdad es que el corto, su razón de ser no es esa, no es la misma que la del tablero largo, ahora lo vemos. La dama de Elche, ya la hemos visto, el inmovilizador de cabeza, normalmente lleva una base y dos orejeras, y luego pues una cinta frontal y un barbuquejo en el mentón. Bueno, hay de muchos sistemas, las hay que los laterales se anclan con un clic y luego tienen un sistema para adaptar el tamaño, ¿no? Los hay que son solo de velcro. Los que son de velcro, lo malo es que muchas veces estos pacientes sangran, van a manchar el velcro, no es fácil de limpiar y tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, una vez tenemos el paciente en el tablero, hay veces que tenemos espacio y tiempo suficiente para ponerle el inmovilizador de cabeza. Si no tenemos espacio ni tiempo suficiente, pues no se lo ponemos, pero mantenemos la sujeción manual, ¿vale? La cabeza tiene que estar bien inmovilizada, ya sea con un dispositivo o ya sea con nuestras manitas, ¿no?
Bueno, las dos piezas laterales siempre van a llevar un orificio pues para poder ver el signo de Battle, para poder hacer una exploración del canal auditivo, de si existe otorragia o bueno, múltiples lesiones, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo típico y un ejemplo de la dama de Elche sujeta al tablero. Bueno, el tablero corto, lo que os decía, su razón de ser no es la extricación de pacientes. Sí es la inmovilización del lactante, porque lleva la forma para el occipucio, para el occipital, para poder dejar la cabeza del lactante en una posición neutra, que acordaros que era en una ligera flexión, porque tiene muy grande la cabeza. ¿Vale? Sí que es verdad que a veces nos puede servir si no tenemos espacio para colocar el tablero largo, ¿no? Bueno, pues con el corto le vamos a hacer una inmovilización mínima de la cabeza, cuello, tronco, que es lo que nos interesa, aunque las piernas queden colgando o haya que sujetarlas con las manos, ¿no? Es medianamente rápida su colocación y puede ser de utilidad. El corsé espinal de Kendrick, o el Ferno, ¿no? El Fernoquet. Bueno, esto estuvo muy de moda, la utilización del Ferno hace, pues hará 15 años, algo así. Ahora la verdad es que cada vez está más en desuso. Pues bueno, porque hay más dispositivos y se ha perfeccionado mucho la inmovilización de los pacientes. La verdad es que como dispositivo es bueno, ¿no? Es bueno. Sí que nos hace una buena inmovilización de toda la columna, sobre todo de la columna dorsal y cervical. Lo que pasa es que necesitamos espacio suficiente para ponerlo, existen limitaciones, un paciente obeso, un paciente con un trauma torácico, no podemos ponérselo. Entonces, bueno, entre el espacio que hace falta, el tiempo que se tarda un poquito, y las limitaciones que tiene, pues al final no siempre es de primera elección, ¿no? Pero sí que es verdad que un paciente que esté en sedestación, que tenga espacio suficiente para echarse un poquito hacia adelante, pues es un buen dispositivo, ¿vale? Tiene un arnés en cada cadera, que es lo primero que colocamos. Por si hay que hacer una extracción rápida, lo más fácil es tirar del arnés, ¿no? Y luego pues se van colocando las cintas, que vienen normalmente por colores, alrededor del paciente. Primero se colocan y ya en una segunda vuelta se ajustan, ¿vale? Y las últimas, pues las de la cabeza. Sí que hace una inmovilización buena de la columna cervical, si se coloca completo. Y lo único eso, que bueno, se tarda un poquito en poner y que en pacientes obesos no es fácil. No es fácil, que hay veces que no se puede, no es que no sea fácil. Bueno, el colchón de vacío, que al final no es más que un colchón doble, ¿no? Digamos un saco, que está lleno de bolitas de poliespan y de aire, ¿no? Y tiene una válvula que nos permite, en vez de meterle aire, nos permite sacarle el aire, ¿vale? Entonces, pues le podemos dar la forma con las bolitas de poliespan y cuando le sacamos el aire se queda rígido, ¿vale? Bueno, el colchón de vacío es el medio que utilizamos para el traslado del paciente, siempre. O sea, cuando uno va a un accidente, encima de la camilla siempre hay que poner el colchón de vacío. Con el colchón de vacío podemos hacerle la forma de la cabeza, ¿no? A modo de dama de Elche. Entonces, muchas veces, en vez de dama de Elche, hacemos la inmovilización manual hasta que llegamos al colchón de vacío y ya le hacemos la dama de Elche con el colchón, ¿vale? Es muy aparatoso, ocupa mucho espacio en la UBI móvil, aunque todas tienen su hueco reservado, ¿no?, para el colchón. La bomba suele ser muy grande, pero la verdad es que con el aspirador también podemos quitar el aire, ¿no?, del colchón. Y bueno, pues igual hay que ir adaptando a la forma del paciente, a la vez que que se va sacando el aire hasta que se queda rígido. Es muy bueno porque las bolitas absorben las vibraciones de lo que es el traslado. Esas vibraciones no se van a transmitir al cuerpo del accidentado y muchas de los golpes, ¿no?, por el bache, por los baches, por la amortiguación de la bancada de la camilla, que no siempre es la mejor. Bueno, pues mucha de esta energía se transmite al colchón, pero no al paciente. Entonces, por eso es el
el dispositivo estrella del traslado, ¿no? Ni el tablero, ni la cuchara, ni nada, el colchón de vacío. Aquí tenemos un ejemplo. Importante que la válvula hay que ponerla a los pies. Si la ponemos en la parte superior, cuando queramos darle la forma, normalmente la válvula se va a la cara del paciente y podemos producir lesiones. Bueno, luego normalmente llevamos muchos tipos de férulas. Hay férulas rígidas, semirrígidas, desmontables de 2 partes, de 3, de 1. Y luego están las de vacío, que llevan el mismo mecanismo que el colchón. Y que lo bueno que tiene es que son adaptables a cualquier forma, ¿no? Yo tengo un paciente con esta forma y le puedo poner la férula así, ¿vale? No es necesario, a lo mejor, que le reduzca la fractura, cosa que sí necesitaría para ponerle una férula rígida, ¿vale? Sí que inmovilizan bastante bien. Al final yo le saco el aire y se quedan rígidas, entonces el miembro pues se queda totalmente inmovilizado. Las hay de brazo, de pierna, de antebrazo, de mano, bueno, de muchos tamaños y colores, pero son todas parecidas, ¿no? Importante, pues siempre con higiene, ¿no? Tanto en el colchón como en la férula. Hay que poner en el colchón una sábana y empapadores, en la férula por lo menos empapadores, porque al final es material que nosotros tenemos que lavar, ¿no? Que limpiar, pero no es un material que se vaya a esterilizar y va a pasar de un paciente a otro. Bueno, luego no en todos los vehículos llevamos férulas de tracción, en algunos sí. La férula de tracción es un dispositivo que se coloca por una parte en la zona inferior del glúteo, ¿vale? Ahí lleva una correa y, bueno, lleva un dispositivo rígido a lo largo de toda la pierna y algún tipo de estructura, ¿no? Que nos permita hacer una tracción o bien desde el tobillo o bien desde el pie y tensar esa tracción, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que sabemos que la fractura de fémur sangra mucho y una fractura a la que le inducimos tracción sangra mucho menos, además duele mucho menos. Entonces, bueno, estaría indicada. Inconvenientes, porque es bastante aparatosa, no es fácil de colocar, hay que movilizar al paciente de alguna manera para poder llevar la férula hasta el glúteo, ¿vale? Entonces hay veces que no se puede colocar. Si se puede, va muy bien. Si no se puede, pues a lo mejor podemos hacer algún tipo de tracción, pues con un vendaje, tracción blanda, con peso, ¿no? Con sueros o con lo que tengamos. O sea que siempre vamos a tener algún medio, ¿no? O alguna forma de hacer una inmovilización más o menos adecuada. Bueno, luego existe el cinturón pélvico, ¿no? Digamos, para apretar, ¿no? Para ejercer presión sobre la pelvis, para fracturas del coxal, del isquion, del ilion. Hay unidades que llevan pantalones anti-shock, o sea, hay muchos dispositivos de inmovilización, cada unidad lleva los suyos, pero bueno, los básicos son los que hemos dicho, ¿no? Y bueno, y luego pues muchas veces que tenemos que utilizar medios de fortuna que no son, a veces no son peores, ¿eh? O sea, un vendaje bien consolidado, que inmovilice bien, no es mucho peor que una férula rígida, por muy cara que sea, ¿no? Bueno, herramienta fundamental de trabajo, pues aquí va a ser el trabajo en equipo. Lo que hemos dicho, al final las maniobras tienen que estar bien coordinadas, secuenciadas, tienen que ser muy cuidadosas, ¿vale? Y esto solo se va a conseguir con un buen trabajo en equipo, con unos mandos que hablen, que tengan un objetivo común, una estrategia común y que se la sepan transmitir al resto de profesionales, ¿no? Que vamos a intervenir. Y bueno, esto era por una foto curiosa, ¿no? De un accidente en el que fuimos, que yo no sé si esto quita puntos del carnet. Bueno, no deja de ser una curiosidad. Y nada más. Espero haberos dado unas pinceladas, ¿no? De lo que es la extracción del paciente, que puede llegar a ser muy compleja, pero bueno, que si tenemos un objetivo común y unas líneas generales de actuación, pues que sean de protección del paciente, básicamente, pues casi siempre sale bien.
Bueno, os veo a la próxima. Saludos.